Nuestro invitado de hoy es autor del que, a mi juicio, va a ser el libro más importante de 2017, IBEX 35, una historia herética del poder en España. Su obra no solo sirve para entender qué es la trama, sino también para comprobar que las oligarquías en España ya no tienen proyecto de país. En otra vuelta de tuerca, Rubén Juste. Rubén Juste, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias por invitarme. Bueno, lo primero es, ¿por qué te decidiste a investigar el IBEX? Terminas sociología, empiezas tu investigación doctoral y dices IBEX 35, poder económico en España. ¿Por qué ese objeto de estudio? Bueno, es un objeto que nace de una inquietud más que académica, también existencial. Yo termino la carrera en 2009, luego el máster hasta 2011 y me preparó para una crisis muy profunda. O sea, nosotros tenemos una crisis de expectativas porque entonces pues, sabíamos que las salidas laborales estaban muy mal y nos encontramos con un panorama que no fue el que, digamos, con el que partimos. En 2004, en plena burbuja, en pleno boom, y 2009, que es el momento en que la facultad un poco hervía, pues era un momento también para saber qué es lo que estaba pasando entonces. Y uno de los puntos clave fueron las cajas de ahorro. Entonces se hablaba mucho de la culpabilidad, de qué es lo que había pasado con las cajas de ahorros, pero poco se sabía de cómo funcionaban esas cajas de ahorro y qué implicaban en el sistema económico. Porque lo que me encontré es que muchos de los presidentes eran miembros del Consejo de Administración del IBEX 35, con lo cual vi que un sistema económico podía dar lugar a un sistema más amplio de poder económico. Y el trabajo de documentación, digamos, o sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llega uno y dice, mire, quiero documentación sobre esto? ¿Con qué obstáculos te encontraste? Digamos, ¿cómo era un poco la sensación de estoy investigando a los que mandan en este país y parece que ellos no se están dando cuenta? Bueno, fue un poco intuitivo porque bueno, conocí a Narciso Pizarro, él fue un poco el que alentó todos estos estudios de élites, aunque más bien un poco estructuralista, y él tampoco sabía cómo encontrar esos datos. De hecho, se había encontrado con barreras en el Banco de España que se negaban pues, un poco a aportar esos datos por miedos un poco a cuál era la finalidad de esas investigaciones. Y yo fui buscando fuentes hasta que me encontré con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay muy pocas investigaciones que vayan atrás en el tiempo y que aborden esos consejos de administración. Es entonces cuando voy aprendiendo sobre la marcha, acudo a la CNMV, les informo un poquito, se quedan un poco descolocados porque lo problemático es que aquí en España no estamos acostumbrados a investigar las élites. De hecho, una compañera francesa de la academia ahora va a estudiar las élites y se sorprendía que no había investigaciones aquí en España. Entonces yo acudo a la CNMV y no saben muy bien para qué yo estoy allí y tampoco me podían facilitar un método para encontrar nombres de consejos de administración, nombres de consejeros que pertenecían a las empresas del IBEX 35. Y es entonces cuando me encuentro con un montón de información sobre estas empresas que era muy suculenta, que eran sobre accionistas, su evolución, quiénes estaban en esos consejos de administración, y te encuentras que más allá de ser empresas importantes, te encontrabas con la historia del país. Y es lo interesante que me encuentro en esa CNMV en un momento en que España era un hervidero y fue un momento de educación constante de qué es lo que significaban esos consejos de administración. Hay un elemento en el libro en el que vinculas, digamos, el origen del IBEX 35 a dos acontecimientos históricos fundamentales, digamos, a la hora de entender también la evolución de la imagen de España, que es lo que ocurre en 1992. Yo recuerdo que entonces era un preadolescente, tenía 13, 14 años, y recuerdo lo que significaba, bueno, o sea, las Olimpiadas de Barcelona por un lado y la Expo de Sevilla. En tu libro vinculas esos dos acontecimientos al surgimiento del IBEX. ¿Qué es lo que significa, digamos, ese triple vínculo entre IBEX Barcelona 92 y Exposición Universal de Sevilla? Bueno, yo utilizo la fórmula básica de estructura, superestructura, pero digamos que era el inicio de un nuevo país, un nuevo proyecto de país.
que estaba conectado con movimientos globales, como era la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. De hecho, son las primeras Olimpiadas en las que se presenta el equipo unificado, Claro. que ya no es la Unión Soviética. Aparece Gorbachov ese año y Felipe González se consolida como el líder de la nueva ola socialdemócrata, más liberal, que presenta un nuevo Estado, una nueva forma de construir un Estado postindustrial en el cual se apoya sobre todo en unas finanzas, en una liberalización, porque es entonces un año clave que no solamente sucede, digamos, estos acontecimientos, sino que es la entrada en el mercado común europeo. Entonces se suceden toda una serie de acontecimientos y sobre todo las Olimpiadas y la Expo sirven para atraer una imagen sostenida sobre elementos muy propios del capitalismo más competitivo, pues las carreras, todos esos elementos, la juventud, pasaban a limpiar un poco la imagen de una estructura de la que España no estaba rancia, exactamente, claro, que no había cambiado en su fundamento, puesto que se veía, por ejemplo, en las Olimpiadas como el 30% de las obras iban a parar, por ejemplo, a Foxa y a Fixa, empresas de las Koplovich que habían nacido durante el franquismo, o a Dragados, otra de las empresas que nacía en el franquismo. Es entonces cuando digo que se les pone en forma a esas estructuras económicas que pasan a liderar el nuevo Estado postindustrial. Hay una metáfora que tú utilizas para explicar cómo se relaciona poder económico y poder político en España, que es el Club de Campo de Madrid. O sea, ¿por qué el Club de Campo de Madrid puede ser una metáfora de cómo funciona el poder? Bueno, ahí coinciden justamente todos los elementos. Es el hecho de que se entre, digamos, prácticamente por apellido, nombres muy conocidos, apellidos muy conocidos. Claro, cualquiera no puede hacerse del Club de Campo de Madrid. Que esté limitada su entrada, desde hace décadas prácticamente no se renuevan esos permisos, esos carnets. Y por otro lado, que es lo importante, que sea subvencionada, digamos, por fondos públicos, que sea participada por el ayuntamiento. Y es lo que hace, digamos, lo que da una imagen de lo que es la estructura económica española. Está muy cerrada para incorporación de nuevas personas, nuevas élites, y por otro lado está incrustada y depende, digamos, de ese capital público y sobre todo del Estado, que digamos, es lo que le da, digamos, fuerza en este caso. Y el Club de Campo es digamos, el ejemplo más patente de ello. Bueno, eso se vincula muy bien con un concepto que procede de América Latina y que nosotros manejamos alguna vez, el de lumpenoligarquía. Es decir, aunque aquí digamos que básicamente explicábamos que la clave de las clases propietarias en España ha sido siempre su vinculación con el poder del Estado y en una relación que tú defines como patrimonialista con el Estado, como el Estado es nuestro. Y hablas en tu libro de la época política de Felipe González, identificándola con un nombre concreto, que es Carlos Solchaga, es el hombre que, digamos, que pasa la historia por haber afirmado España es el país en el que es más fácil hacerse rico del mundo, y un equipo suyo, los Solchaga Boys, digamos, formados en el Banco de España. Háblame de Solchaga, de ese equipo y de la capacidad que tiene el Partido Socialista, de alguna manera, de abrir sus puertas a que entren, pues bueno, una parte de las élites que se habían formado y trabajado en el franquismo. Sí, Solchaga, a pesar de lo que se piensa y su vinculación tradicional con el PSOE, él es un hombre del aparato, es un hombre del Estado y sirve muy bien para explicar lo que es la dinámica tradicional de este Estado y de alguno de los cuerpos, ¿no?, más unidos a él. Solchaga nace en el Banco de España y se encuentra con el PSOE después. Y es en el Estado donde encuentra esta mentalidad que, digamos, le ha acompañado en el tiempo, que es que él conoce y maneja y debe manejar los resortes de la administración del Estado. Y deviene un poco del origen y de su vinculación con el desarrollismo franquista, con ese plan de desarrollo, con López Rodó, Laureano López Rodó, y su vinculación, por ejemplo, con el Banco de España. Él empieza en el Banco de España en 1969 y ahí conoce, digamos, a todo el núcleo que le acompañará luego durante su etapa en el Ministerio de Industria y luego en Economía. Es ahí donde conoce a Luis Ángel Rojo, a Miguel Ángel Boyer, a Fernández Ordóñez, a un Bustelo, a uno de los Bustelos, y es entonces cuando se forma esta camarilla que, más que obedecer a unas bases, obedece a un concepto de cuerpo, es decir, ellos nacían de la administración y debían una fidelidad a ese grupo que se había construido entonces.
y de ese origen luego viene su desarrollo. Es decir, a lo largo de esas legislaturas del PSOE, y eso lo cuentan un poco, él pues, tenía ese enfrentamiento con Guerra a la hora de cómo ver el partido. Él no tenía esa vinculación emocional con el partido, sino que se debía a un proyecto de país. Él, por ejemplo, pues decía que el mejor proyecto industrial es el que no existe. Él tenía eso en la cabeza, tenía una idea de cómo debía ser España y la llevó a cabo. Y no la llevó a cabo con el PSOE, sino con una administración con la que él se había habituado a trabajar y que la acompañará con el tiempo, no solamente en el ámbito público, claro, es en el ministerio, pero luego acabará en el IBEX 35, claro. Desde Miguel Boyer, el propio Solchaga y otros de sus acólitos. Hay, digamos, dos traducciones que señalas del trabajo de este equipo. Una es una traducción, digamos, casi cultural, la Beautiful People, que te quería preguntar por eso, y otra, digamos, se traduce en, si no me falla la memoria, 46 privatizaciones de grandes empresas públicas entre el año 85 y el año 96. Háblame de esas dos cosas. Bueno, el concepto de Beautiful People funciona muy bien para entender que no solamente era un grupo de personas, sino era un proyecto también de país. Y lo que querían construir también era una cierta hegemonía alrededor, es decir, que la gente se identificara con su proyecto. Su proyecto, que era extender las finanzas y sobre todo el mercado bursátil, funcionó en cierta medida, es decir, hubo una cierta fiebre en los años 80 alrededor del mercado de acciones, el mercado de valores, que ellos trataban de representar como la transición de nuestro estado industrial. Es decir, nos íbamos a sostener con otro estado diferente en el cual no iban a estar presentes estas empresas, estas grandes empresas. Eso significó, por ejemplo, en los años 80 que se perdieran 2 millones de empleos que estaban directamente relacionados con la industria. Él tenía muy claro que España iba a dedicarse a la agricultura y sobre todo al ocio, él lo tiene escrito. Claro. Este país debía dedicarse exactamente. Dentro de Europa, él negocia la entrada dentro de la Unión Europea del mercado común y él tenía muy claro que nosotros debíamos competir en el sistema global con otro tipo de empresas y eso se llaman empresas públicas. Entonces la idea no era competir con nuestro capitalismo patrio, con nuestras empresas privadas, porque no existían, y es entonces cuando se inician estas privatizaciones de grandes empresas que en su conjunto, y esto es importante, no eran deficitarias. Estas privatizaciones de los 80, luego hay algunos artículos, pero dicen que en los últimos años, antes de ser privatizadas, el argumento clásico era que no generaban beneficios, pero generaban 700.000 millones de pesetas de beneficios, mientras que aquellas que generaban pérdidas lo hacían por 100.000 millones de pesetas. Con lo cual, pues uno se da cuenta, digamos, del peso que tenía ese sector para generar beneficios y lo que significó después para las familias que se quedaron con esas grandes empresas. Pero incluso hay una, digamos, una situación que narras que en el mundo de hoy sería... la España de hoy sería imposible, ¿no? Que es cuando Miguel Boyer accede a que una revista del corazón vaya a fotografiar el casoplón que tiene con su esposa, que es Isabel Presley, y aparece pues, un señor del Partido Socialista Obrero Español enseñando su casa de millonario a todos los españoles en una revista. Claro, eso hoy en día... O sea, es impresionante cómo ha cambiado este país cuando en los años 80, sí, pues mire, yo soy un alto cargo del PSOE, estoy casado con Isabel Presley y vivo en este casoplón y admírenme ustedes porque soy un modelo para esta sociedad. Claro, es entonces cuando las contradicciones no suponen ningún problema y ese año se demuestra. Justamente esa portada es me parece, de enero de 1992, justo ese año del IBEX 35, justo él estaba en Foxa, en cristalería, y es cuando el socialismo se demuestra, digamos, más con esa carne de consumo, de acumulación, se genera una nueva idea del Partido Socialista y, digamos, Miguel Boyer es el que mejor representa ese cambio que significa poderte casar con una mujer que ha estado relacionada pues, con toda la élite anterior y con el centro, digamos, de la élite económica y de la élite social, la élite. Y él representa ese cambio y ese impulso
que se vivía dentro del Partido Socialista para centrarse y, sobre todo, para incorporarse a lo que es el centro económico del país. Y él pues, no tuvo ningún tapujo por enseñar todas las habitaciones y ostentar, digamos, de magnitud de su proyecto de vida, digamos, que representaba ese ascenso social del socialismo que ya no iba a llevar a, digamos, a que la gente, o a empoderar esas masas populares, sino que está orientado a esa acumulación, ¿no?, personal. Y con todo, hay, digamos, una figura crucial que tú entrevistas para hacer el libro, que es Mario Conde. Mario Conde es, digamos, prueba y ejemplo de muchas de las cosas que ocurren en este país, pero lo que más me llama a mí la atención es que es prueba de que en este país tener un apellido concreto sigue siendo necesario para ascender. Digamos, Mario Conde demuestra ciertos méritos para moverse en el mundo de las finanzas, y cuando digo méritos digo con todas las oscuridades que implican esos métodos, pero es un pata blanca rodeado de patas negras. Él no tiene apellido, él ha tenido que hacer unas oposiciones y enriquecerse por su cuenta. Y él señala que en España hay, digamos, una triada que manda. Dice, Ministerio de Economía, los grandes bancos con los apellidos de siempre y el Opus Dei. ¿Qué es lo que significa, digamos, esa triple alianza Ministerio de Economía, bancos, Opus Dei en este país? Pues significa que la historia se planifica antes de que se dé. Y Mario Conde tenía una posición que debía darse y él, digamos, que creyó que podía tomar una posición independiente. Es decir, en este país el poder te invita a formar parte, pero tú no puedes planificar esas relaciones. Y él tenía la idea de que podía abanderar un proyecto que tenía en cuenta pues, Banesto, o sea, el tomar un gran banco y que ese banco se hiciera con un conglomerado industrial. Eso chocaba con este proyecto que comentaba de Solchaga, que unía ese Ministerio de Economía, esas finanzas y el Opus Dei, que dejaba un poco fuera el sector industrial sobre todo. Y también que tenía unos nombres concretos, y esto es importante para entender cómo funciona la estructura económica y la estructura de poder en España. Los apellidos funcionan como una hipoteca, saben hasta dónde estás dispuesto a llegar y cuál es el grado de fidelidad. Mario Conde no dejaba de ser un outsider, aunque perteneciera a estos altos cuerpos del Estado, él era abogado del Estado, había estado en Deusto. Hay, por tanto, que introducir ingredientes correctores, elementos éticos de solidaridad que permitan una asignación razonable y equilibrada de la riqueza, que consiga integrar a los desintegrados y alcanzar, por consiguiente, unos niveles mínimos y aceptables de cohesión social. Tenía esa naturaleza, digamos, por haber nacido en Tui, también el sacarse por sí mismo, ¿no?, los estudios que vendía, los apuntes. Claro. Tenía esa imagen de outsider y de poder tipo hecho a sí construir mismo. Algo, claro, por sí mismo. Yo me he hecho rico por ser listo, quizá también por no tener escrúpulos, pero digamos sin tener una familia que me apoye y un apellido, pero claro, eso en España... Claro, él no tenía ninguna deuda con nadie, y eso lo dice en el libro. Él no debía ningún favor, y para tú estar en el poder debes tener algún favor con alguien. Y en ese caso pues, se vio muy claramente, pues él destaca, por ejemplo, en el caso de Banesto, como ya había unos planes con ese banco, y esos planes pasaban porque un miembro del clan Solchaga se hiciera con ese banco. Habían pensado en Miguel Ángel Boyer, habían pensado en una serie de personas que, incluso López Rodó en algún momento, López de Letona, pensaron que podían hacerse con ese banco y no tener, digamos, a una persona que pudiera desafiar ese entramado de relaciones que funcionaba, por un lado, el control del ministerio, que iba a ser el central, porque si hablamos de una transición industrial, pasamos de un control del Ministerio de Industria al control del Ministerio de Economía, claro, que casualmente fue la trayectoria de Solchaga. Claro. Él sabía que el nuevo poder pasaba por controlar, sobre todo, la estructuración del campo bancario. Claro. Se dan fusiones entonces, y él sabe que hay que consolidar dos grandes bancos que iban a competir globalmente, y eso lo dice en el Parlamento en 1989. Él ya tenía un plan para consolidar ese campo bancario que pasaba por controlarlos a través del Ministerio de Economía y posicionar una serie de personajes. Y la tercera pata, es el Opus Dei, que coincidía un poco con esa
forma ideológica que toma el grupo y esa conciencia grupal. No sería posible que existiera ese grupo si no hubiera una institución detrás, uno, que formara cuadros y dos, que generara fidelidades. Y eso se vio muy bien, por ejemplo, durante el franquismo, el plan de desarrollo. El plan de López estabilidad y Rodó todo esto, claro. construye un sistema de cuadros a través del Opus Dei y de sus instituciones. De hecho, es entonces cuando se constituye el Instituto de Empresa. Y que es lo más avanzado de las élites franquistas. Ahí la película de Berlanga, de la escopeta nacional, se ve pues, el contraste entre las viejas élites vinculadas, digamos, a la iglesia más cutre y a la falange, y los tecnócratas del Opus Dei que ya representan otra cosa, claro, claro. Sí, sí, y eran capaces, además de, por su pureza, por su pulcritud, eran capaces de ser franquistas, pero también pasar al PSOE sin ningún problema. Claro. Y eso es un poco lo que representaba esa forma y esos cuadros que surgían del Opus Dei. Llegamos a 1996, Aznar en la Moncloa, y hay un hecho que relatas muy significativo. Llega un Aznar, digamos, diferente al Aznar que conoceremos después, de la foto de las Azores, de los planteamientos más ultras. Llega un Aznar que se define a sí mismo como el centro reformista y que recibe en la Moncloa, la primera persona a la que recibe es Manuel Fraga. Manuel Fraga, que había sido uno de los intelectuales de la derecha que había teorizado que el franquismo sociológico solo se podía proyectar a través de una noción de clases medias y que seguramente, pues hasta por características humanas del propio personaje, pues tenía muy difícil encarnar una imagen que alguien mucho menos leído o no leído como Suárez sí encarnó en España. Pero después Aznar, de alguna manera, dice, yo sí puedo encarnar ese proyecto de clases medias de Fraga, y hago un homenaje al fundador de mi partido, intelectual de la derecha, siendo el primero que recibo en la Moncloa. Digamos, ¿qué es lo que se abre en España? ¿Qué fase de organización del poder se abre con la llegada de Aznar a la Moncloa? Se abre una nueva fase, pero también recuperando la vieja esencia, que es construir unas clases medias que estén muy ligadas a la propiedad. Un país de propietarios y no de proletarios, como decía el falangista Resse, ¿no? Eso es. Y para eso se sirve incluso del mismo aparataje intelectual de Fraga, ¿no? Que trataba un poco de construir esa idea de clase media ligada al centro y ligada a una cierta desideologización, pero también ligado a la cuestión patriótica, un cierto pueblo, también heredando pues, ese nombre de Partido Popular que reivindicara la noción de un pueblo propietario, ¿no? Y es entonces también cuando se produce un segundo paso en ese centro, que es lo que llamo la centralización del franquismo, que al construir esas clases medias, propietarias, y sobre todo al apoyarse en las grandes construcciones, en las infraestructuras, es cuando se logra centralizar las fuerzas del franquismo, que son estas grandes constructoras que surgen entonces. Pero el gran proyecto de Aznar es reconvertir también, en cierto modo, el país, las clases medias y, por otro lado, el poder económico. Entonces, estaba muy dominado, y eso aparece mucho en mi libro, por ese clan Solchaga, por el PSOE, que tenía ese proyecto de país unido a Europa, unido al liderazgo del entramado financiero. Y Aznar tiene un proyecto también, en cierta medida, de pueblo, entendido desde la forma incluso del franquismo, en el cual ramifica el poder. En este caso es muy importante porque llega hasta hoy. Sabemos como redes clientelares son muy importantes para mantener el poder. Y es cuando él se da cuenta de la importancia del partido, y es la diferencia respecto a Solchaga. Solchaga se apoya en sus hombres, pero nunca consideró el partido importante, y eso me lo dijo Mario Conde, que le dijo una vez Solchaga, los partidos no sirven para nada. Sin embargo, Aznar él sabía que había que construir un partido fuerte, heredado también de la idea de Fraga. Fraga quería construir un movimiento nacional que se fuera fuerte y articulara políticamente su visión de país. Y es cuando construye Aznar esa visión de país muy unida a este pueblo propietario y al partido. Y es cuando surge ese proyecto de crear empresarios a partir del partido. Y surgen esas ramificaciones que ahora vemos en los juzgados, como el partido se pone a disposición de crear
nuevos empresarios que generen propietarios en el país. Casta empresarial. ¿Qué es lo que significan las constructoras para entender el poder de Aznar? Las constructoras significan el anclaje en la tierra, significan construir ese proyecto que, por un lado, le permitiera entrar en el campo de la globalización y construir más o menos una industria que tirara, digamos, del resto de sectores económicos. Y por otro lado, el consolidar un grupo afín, un grupo político afín. Y es cuando, y esto se puede entender cuando hay un baile de fusiones y toda una serie de amigos entran dentro de las constructoras. En un momento en que España empezaba a despegar, empezaba a haber facilidad de crédito, entraba la moneda única, bajaban los tipos de interés y entonces teníamos bastantes facilidades para endeudarnos. Las constructoras representan un momento en el que se empieza a agotar también otro de las apuestas, que eran las empresas públicas y era Telefónica. Entonces, cuando es la crisis de las .com, se ve que ese sector se está agotando y aparece la construcción... Terra y todo esto. Claro, Terra se hunde, de hecho... Bueno, y surge esta oportunidad de consolidar ese gran proyecto que ya se había dado en los años 60 de crear esa idea de la segunda casa, la playa, ese modelo de España de sol y playa que podían liderar estas constructoras unidas incluso también al fútbol. Claro. Que es cuando Florentino aparece, también Villarmir, todos unidos a lo mismo. La unión entre el fútbol, los clubes de fútbol y las constructoras. ¿Qué es lo que significa, digamos, en la construcción de ese proyecto de Aznar, la apuesta por vía digital, digamos, en esa batalla también por el control de los medios de comunicación? Es la idea de vencerás y convencerás. O sea, para vencer hay que convencer, que él tenía muy claro y que también tenía cierta relación con su propia familia. Su abuelo, su padre fueron periodistas, directores de comunicación, en el caso de la SER de su padre, reconocidos, incluso su abuelo fue el primero en entrevistar a Franco, ya casi terminando la guerra civil, y él tenía muy en cuenta el poder que tenían los medios de comunicación y también el poder que había tenido el Partido Socialista en ellos y su relación, por ejemplo, con Prisa y, digamos, la extensión que había tenido ese proyecto gracias a los medios de comunicación, la amplitud. Y él intenta construir una alternativa a Prisa. ¿Y qué mejor forma que hacerlo, como ellos sabían, digamos, como representantes de ese patrimonialismo, que crear un competidor desde el Estado? Y es cuando surge la necesidad de crear un entramado alrededor de Telefónica, que es vía digital, y sobre todo disputarle un espacio fundamental de creación de valor simbólico, que es el fútbol. Hay otro proyecto clave para entender esa época que señalas en el libro, que es el proyecto Atlántico de Aznar. ¿Qué significa su proyecto, bueno, de vamos a conquistar América otra vez? Bueno, es el viejo proyecto patriótico, la falta de ideología y esa falta también de capacidad que tenía Aznar. Aznar no era Fraga, Aznar era un hombre que quería hablar frontalmente a la clase media, que le gustaba jugar al pádel, que tenía esa idea, ¿no?, de vida más o menos sencilla, sin grandes, digamos, recursos intelectuales, y su batalla en el Atlántico podía rellenar ese vacío intelectual, ese vacío ideológico, con una idea de patria unida a estas grandes empresas. Es decir, la expansión de las grandes empresas agrandaría esa idea patriótica de España. Su visión era que expandir España y sobre todo las multinacionales. Él cuando se inicia en el discurso de investidura dice que su principal proyecto es crear empresas. Esa sería, digamos, la base de su legislatura. Y la llegada a América cumple esas dos funciones. Por un lado, crear esa idea de expansión, de nueva posición de España en el entorno europeo, en el entorno global, una nueva posición, digamos, de privilegio, en el cual pues, estas empresas podían disputar incluso políticamente, porque estamos hablando que, pues, por ejemplo, en el caso de YPF,
podían disputar al gobierno recursos fundamentales del país, hasta el punto de involucrarse altas instituciones del Estado, como era el rey Juan Carlos, en esa operación. Con lo cual, se introducían en la política latinoamericana bajo, digamos, la coraza de esos buques, esos nuevos buques que se llamaban multinacionales. Zapatero gana las elecciones, digamos, en un contexto muy llamativo, digamos, después de las movilizaciones contra la guerra y después de, digamos, de los atentados del 11M. Y es verdad que en un primer periodo Zapatero lleva adelante reformas, sobre todo en cuestiones de derechos civiles, y hace algunos gestos simbólicos que llaman la atención porque no tenían precedentes en España. Es verdad que aumenta la presencia militar española en Afganistán, pero la retirada de las tropas de Irak es inmediata y digamos que con el matrimonio gay se enfrenta a los aparatos ideológicos de la extrema derecha, encabezados por la Conferencia Episcopal, y digamos logra avances llamativos. Pero hay un momento, digamos en 2010, cuando ya la crisis es evidente y es grave, en la que Zapatero se encuentra de frente a unas estructuras de poder que no solamente no puede controlar, sino que abre su gobierno a la entrada del PSOE más tradicional y de alguna manera se pone a las órdenes del IBEX. Háblame, digamos, de esa situación en la que se queda Zapatero cuando las cosas se ponen feas y algunos dicen eso que señalas en tu libro de esto lo arreglamos entre todos. Claro, Zapatero atraviesa por una serie de procesos, incluso de autoaprendizaje, de lo que significa el poder y la estructura de poder en España. Él, por digamos, casualidades y sobre todo por un hecho como fue el 11M, acaba siendo presidente, pero como muestro un poco en el libro, eso no debía darse por todas las condiciones materiales e ideológicas. Prácticamente se sabía que Aznar iba a ser el próximo presidente. Y él hereda... Rajoy. Y él hereda toda una estructura de poder y una estructura de intereses que no contaba, digamos, con su presencia y sobre todo no contaba con socializar los beneficios como pretendía Zapatero, ese programa social. Entonces, ese programa social y esa idea de Zapatero de construir un socialismo sobre los beneficios de las grandes empresas se acaba cuando se acaba el idilio del boom inmobiliario y de ese crecimiento de España en base a ese sector. Durante ese tiempo, él pues, vive más o menos enamorado del IBEX y se puede ver cómo él pues, se encuentra en numerosas ocasiones con gente de las constructoras, presidentes del IBEX, incluso reuniones con Botín, con el Santander. Háblame de esa relación, porque Botín y Zapatero tienen una relación muy especial que incluso termina en que el gobierno Zapatero indulta a uno de los condenados altos directivos del Santander. Bueno, tiene que ver también con el amor de juventud que siempre tuvo el Santander por el PSOE, desde la adjudicación de Banesto vía concurso, lo que debe prácticamente su posición privilegiada en el entorno de las finanzas. Y durante la etapa de Zapatero confió mucho en Botín a la hora de sacar a España al final. Reforzarán la credibilidad internacional de nuestro país y contribuirán a restablecer la confianza de las familias y las empresas. Son medidas que no serán fáciles y que hay que poner en marcha cuanto antes. Ello va a requerir un enorme pero necesario esfuerzo a toda la sociedad española. Botín tenía una serie de relaciones, sobre todo con fondos extranjeros, con el capital internacional, que no tenían otros, digamos, referentes empresariales en España. Y eso le hace, pues, depender mucho mutuamente, pero de lo que no se daba cuenta Zapatero era que tenía menos poder del que realmente pensaba. Y durante un tiempo pues, descansó la relación en ese binomio Zapatero-Botín, que significó en muchas ocasiones pues, hacer comparecencias conjuntas y que fueran apoyados mutuamente. Es decir, se decían yo te apoyo, tú me apoyas, y salió de hecho en una comparecencia eso, justamente en un momento que Santander tenía los mejores resultados de su historia y destacaba por tener los mayores beneficios en el mundo incluso. Y es entonces cuando esa relación de dependencia se vuelve incluso un poco perversa, porque al final descansará más en las manos de Botín que en las manos de Zapatero, y eso significará, por ejemplo, que tenga que indultar a su segundo
para que, digamos, pudiera continuar en la aventura bancaria, porque si era condenado ya no podría ejercer esa actividad. Digamos, cuando llega Rajoy al poder, tú señalas en el libro que hay una contradicción de intereses entre lo que representaba la Casa Aznar y la Casa Rajoy. Digamos, ¿cuál es la clave, digamos, estructural de lo que tienen detrás de ese enfrentamiento Rajoy-Aznar? Pues es un poco la noción de patrimonialismo y la noción del control del Estado, la soberanía, el cómo se juega el poder. Aznar tenía claro cómo se debía estructurar el poder y la noción un poco de la administración y del Estado. Él tenía claro que había que construir un partido fuerte y ese partido iba a ordenar la estructura de poder. Y ahí, pues, su control sobre las empresas públicas, posicionando a cada uno, o incluso sobre las cajas, poniendo a su amigo, que es Miguel Blesa, que sería un poco su lugarteniente para reordenar todo el campo de las élites y de la estructura económica. Él es capaz de desafiar, pues, el binomio tradicional de Botín y de González, en cierta medida, de los banqueros vascos y de los banqueros de Santander, incluso los catalanes, con una nueva estructura que estará liderada por Caja Madrid. Él tiene muy claro que quiere reformular esa estructura bajo su mandato y bajo el mandato del Partido Popular. En el caso de Rajoy, él, sobre todo con el memorándum de entendimiento, él consigue reformular todo eso, digamos, para que el Partido Popular perdiera poder y, sobre todo, para que Aznar entrara en una situación muy complicada, porque es entonces cuando las cajas de ahorros se abren el canal y se abren nuevas vías de información que nos llevan hasta hoy. Por ejemplo, qué es lo que sucedía con las tarjetas Black, qué es lo que sucedía en Caja Madrid, en toda una serie de operaciones que el propio gobierno ha ido desvelando. Entonces ha ido minando toda esa capacidad que tenía ese entramado de Aznar de controlar el sistema económico. Y esa es un poco la pugna que existe dentro del Partido Popular. ¿Más poder del Partido Popular o menos? En ese caso, en el caso de Rajoy, pues prácticamente lo que ha hecho es reducir el poder del partido y dejar, digamos, en manos de unos tecnócratas, la mayoría de ellos, pues, abogados del Estado y otros cuerpos que manejan, digamos, y que son intermediarios más bien del capital internacional y no propietarios, que era lo que quería Aznar. Que esa es una de las características del presente que explicas en el libro. Es decir, de alguna manera, el bloque de poder económico en este país ya prácticamente ha terminado de entregar lo que les quedaba a capital extranjero. Ahí te quiero preguntar por lo que representa un fondo como BlackRock, que prácticamente, hasta que tú lo cuentas en el libro, nadie hablaba de BlackRock, que se está comprando España a trocitos. Sí, y de hecho es interesante porque en los años 90, y esto da un poco, explica un poco el cambio ideológico de este país, en los años 90, cuando se producen las privatizaciones, se hablaba de la pérdida de soberanía porque los centros de decisión se iban hacia otro lado. Eso quería decir que si alguien ordenaba desde otro punto que había comprado una empresa pública, pues ordenaba determinadas decisiones respecto a empleos, respecto incluso a si debía permanecer o no, pues todo eso iba a cambiar, ¿no? Iba a cambiar para mal. Ahora nos hemos encontrado con una situación incluso más grave. Esos centros de decisión se han trasladado al extranjero y la mayor parte de las empresas españolas, no solamente públicas, sino también privadas, incluso competidoras, son propiedad de los mismos accionistas. En el caso de BlackRock coincide en competidoras como el Santander, Sabadell, el BBVA, lo cual nos deja un sistema económico no solamente controlado desde el extranjero, sino controlado en su conjunto. Se crean grandes monopolios y ese es el gran problema de nuestro tiempo y lo que ha facilitado este gobierno del Partido Popular, el que haya todo un entramado, un bloque de poder que ha disfrutado tradicionalmente de privilegios como repartirse el pastel, que son sectores oligopólicos, como en el caso del sector energético, que ahora son propiedad de fondos extranjeros y que, digamos, no solamente esos beneficios se canalizan, sino que pueden utilizar a su antojo ese reparto del pastel tradicional que había en este campo como el IBEX. Hay, digamos, dos conclusiones que se pueden extraer de tu libro. La primera, que de alguna manera recupera, te lo decía esto alguna vez, como los trabajos de Tuñón de Lara, en los que habla de los bloques de poder en España y de sus proyectos, y que eso de alguna manera da sentido a lo que nosotros estamos empezando a llamar la trama a partir de la lectura de tu libro. La primera pregunta es, ¿qué es lo que significa la trama para entender el poder en España? La trama es un sistema de relaciones, tú lo explicabas muy bien,
Y es un sistema de relaciones que permanece en el tiempo. Y eso ayuda a entender por qué no es posible realizar cambios democráticos. Y sobre todo, que me parece muy importante esto, que no haya rendición de cuentas por parte del poder, que sea muy difícil pedirles cuentas. Y esto lo podemos ver en el Estado, a la hora de que comparezcan algunos ministros que tengan responsabilidad, por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, en el caso de las escuchas, u otros, o en el caso del IBEX, que todavía no han pasado por el Parlamento, habiendo habido una crisis económica como la que ha habido hasta ahora. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que un país por donde pasaron todos los grandes empresarios del país para dar cuenta sobre lo que había pasado durante esa crisis económica. Entonces, este entramado, lo que es un sistema que permanece y sobre todo es un sistema que defiende unos intereses particulares de una élite frente a los intereses generales de la población. Y eso se puede muy bien ver en determinados momentos claves en los que ellos tenían, digamos, una sobreexposición, como podía ser en 2010, ese grado de endeudamiento que tenían las grandes constructoras y cómo el peso de la responsabilidad en 2010 pasa a la población y a los recortes públicos frente a una fiscalización de lo que estaba pasando en esas constructoras que, por ejemplo, fueron posicionadas por el New York Times, en el caso de ACS, como la entidad fundamental con riesgo sistémico en el país. Esa es la capacidad y eso es la trama, un sistema de relaciones que defiende a sus integrantes y que sobre todo permite que la propiedad no cambie de manos. Y confundir una cosa, la propiedad con las empresas. Ellos hacen que sea fundamental y meten miedo para que esos propietarios puedan permanecer en esas empresas y permanezcan en el tiempo. La segunda, digamos, conclusión que se extrae de leer tu libro y del propio relato que hacías ahora, es la vinculación, digamos, permanente de esas élites a diferentes proyectos de país. Solchaga tenía un proyecto de país, Aznar tenía un proyecto de país, pero da la impresión de que con la crisis económica y la crisis de régimen que sucede a la crisis económica se han quedado sin proyecto de país hasta el punto de que están perdiendo el control sobre ese tejido empresarial privatizado para plantear una alternativa. Y yo creo que esa es la parte, digamos, más penetrante y más sugerente, que estamos en un momento en el que las élites en España no tienen proyecto de España, precisamente en el momento, además, en el que el desafío en Cataluña es más claro y la situación de la Unión Europea más difícil. Digamos que la Unión Europea agota sus resultados como proyecto político. En Cataluña se produce incluso una ruptura de las élites políticas catalanas con buena parte de sus élites económicas, y en España el proyecto de las élites económicas y políticas de alguna forma se viene abajo también. ¿Qué es lo que puede implicar en términos históricos? Sé que la pregunta no es fácil, el agotamiento de los proyectos de país de las élites. Sí, es una pregunta compleja que no tiene una única respuesta y que depende también de su propia actitud y de ver si han cambiado de actitud. Lo peligroso de estas élites y de esta forma de concebir el poder es que le cuesta mucho, digamos, soltarlo y sobre todo realizar una verdadera transición democrática. Ellos ahora mismo han perdido un núcleo fundamental y un elemento fundamental, que eran los préstamos. Era la capacidad para controlar préstamos, créditos que facilitaran el que esa élite, esa trama de empresarios pudiera, digamos, ponerse a la delantera en contra, digamos, de un empresario normal, pequeños empresarios que salen adelante sin utilizar estos beneficios de créditos y de concesiones. Ahora mismo no tienen esa máquina de generar dinero y sobre todo préstamos, y eso les deja una situación complicada porque no pueden controlar el campo económico, sí controlan el campo político. Y ahí entra, digamos, el momento complicado, que es que ellos no están dispuestos a perder el poder político y su necesidad de mantenerlo a toda costa y, sobre todo, a falta de proyecto político, generar chivos expiatorios. Que eso es un poco el momento en el que estamos y yo un poco lo destaco por esa capacidad del poder y pongo el ejemplo pues, de
de la cabra montesa, y como el IBEX significa en latín pues esa cabra euroasiática salvaje, y es ese manejo que tiene este poder cuando está a la defensiva, y se demostró pues, durante la dictadura o previamente. Este poder es muy capaz, y sobre todo esta trama, de generar chivos expiatorios. Y ese va a ser un poco su proyecto, es un proyecto defensivo. Y ahí entra Cataluña y entra Podemos como un único núcleo ideológico de defensa, que es el ataque y la búsqueda de chivos expiatorios que explican un poco la devaluación de las condiciones de vida y las posiciones subordinadas del país. Es decir, siempre existe un mal mayor que nos va a conducir al desastre respecto a este proyecto de degradación de las condiciones de vida en España. Vamos con el test. El test es, digamos, que definas muy rápido la posición del IBEX o los vínculos del IBEX con algunos acontecimientos políticos que se dan en España en los últimos tiempos. Uno es el surgimiento del Podemos de derechas que propone el presidente del Sabadell y de repente, ¡bum!, Ciudadanos crece. Sí, es el momento de pérdida de legitimidad, cuando se desmorona ese proyecto político y surge un proyecto de marketing, que es lo que mejor sabe hacer el IBEX, a diferencia, por ejemplo, de Aznar, que sabía construir un proyecto político. Pero cuando el IBEX se consolida como gobierno, tiene que sacar un proyecto político. Y saca un proyecto muy típico y muy parecido al proyecto Roca. Es un proyecto con mucho marketing, pero que tiene poca capacidad. Pero debía servir de muleta para ese Partido Popular que ellos, como trama, lo cual significa que tenían toda la información sobre qué es lo que pasaba dentro del Partido Popular y su corrupción sistémica, sabían que iban a necesitar una muleta para sostener ese bipartidismo y, sobre todo, la facción más de la derecha por la cual cojeaba más, digamos, ese sistema. Y ya ahí salieron declaraciones del presidente Sabadell de cómo eran necesarios un Podemos de derechas y cumplían esas características. ¿Cómo vive el IBEX el surgimiento de Podemos? Porque yo tengo la sensación de que los que han mandado siempre tenían un mapa muy sensato de la realidad política en España y tenían ubicada a la izquierda realmente existente en aquellos momentos en un sitio, digamos, que no les representaba una gran amenaza. Y tengo la sensación de que nuestro surgimiento, que se produce a toda velocidad, y yo creo que no se dan cuenta al principio, de repente les hace colocarse en una posición de, por una parte, no terminar de entender bien, identificar, pero enormemente reactiva. Digamos, ¿cómo piensas tú que reaccionan? Primero, les sorprende mucho esta emergencia. No tenían, digamos, en su agenda la existencia de un partido tan fuerte, con esta capacidad. Y, por otro lado, también demostraba un poco su incapacidad para asimilar alternativas. Porque es entonces, cuando surge Podemos, cuando entran con toda ferocidad contra Podemos o contra una alternativa de gobierno. Ellos se posicionan muy claramente desde el principio en contra, digamos, de que, sobre todo, el Partido Socialista se moviera hacia Podemos, ¿no? Lo más importante no solamente era Podemos, sino que el Partido Socialista no se moviera y no vehiculara hacia Podemos. Eso es lo que verdaderamente les asustaba, que el Partido Socialista perdiera el rumbo. Y ahí hay dos elementos, y con esto termino el test, que es en qué medida el IBEX influye en el periodo de negociaciones de gobierno de 2016 y en, digamos, la imposición de una gestora en el Partido Socialista. Sí, esta pregunta es importante y ahora coincide justamente por una declaración de Jordi Sevilla que decía que esto del IBEX es un engañabobos. Y justamente un personaje que fue ministro de Administraciones Públicas, economista del Estado, y que en el verano de 2015, cuando estaba preparando el programa económico del PSOE para Pedro Sánchez, no se reúne con las bases. Se reúne con todos los presidentes del IBEX 35, a los cuales comunica que no se preocupen, que nosotros estamos más cerca de Ciudadanos que de Podemos. Y consensúa con ellos la formación de un programa económico, junto a dos personas clave, además, Solchaga y Solbes, a los cuales ponen al lado para tener en cuenta que ese programa va a salir hacia adelante. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ahora sí que estamos llegando al final y lo que te voy a hacer es una rueda de reconocimiento. Yo te digo un nombre y tú dices lo primero que se te venga a la cabeza. Felipe González. Desencanto. Juan March. Contrabando. Jesús de Polanco, o Polanco, que él se puso el de. Prensa franquista. Mario Conde. Ausencia alternativa.
Felipe VI. Restauración. Rodrigo Rato. Empresario. Laurens Fink. El final. Pues ahora sí que sí, te entrego la taza de la tuerca, que hay que coger con la mano izquierda, y puedes mirar esa cámara y brindar por lo que quieras. Bueno, brindo por vosotros, por el programa y también por la posibilidad de recuperar una cierta soberanía en este país y poder recuperar las riendas. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti.